Buenas tardes y bienvenidos a la primera sesión de informática tributaria. Esta primera sesión de informática tributaria la vamos a dedicar al estudio esencialmente de las bases de datos que ya habéis empezado a estudiar dentro de la materia de la asignatura y del curso y a la obtención de los certificados tributarios. Vamos a ver su problemática, tipos de certificados tributarios, qué información podemos obtener, cómo hay que tramitarla y para qué sirven esos certificados tributarios. En primer lugar, en relación con el estudio de los certificados tributarios, antes de entrar en los certificados tributarios, para cualquier duda o cuestión, ¿vale? Me la podéis plantear según la veáis, me la podéis plantear a través del chat, ¿vale? Y yo la veo en el momento y la podemos resolver en el primer momento. Bien, el objetivo de la presente asignatura del curso es esencialmente conocer todas las posibilidades que nos da desde el punto de vista práctico la sede electrónica de la agencia tributaria y además vamos a hacer un pequeño estudio a otras bases de datos que también que dependen del Ministerio de Economía y Administraciones, de Hacienda y Administraciones Públicas, ¿vale? En concreto, vamos a analizar las consultas de la Dirección General de Tributos, vamos a ver las posibilidades que nos da de búsqueda de información. Vamos a analizar también las DICTEAC, la base de datos del Tribunal Económico Administrativo Central, y os comentaré, cuando veamos sede electrónica, el Informa, que es la base de datos de carácter informativo que tiene la agencia tributaria. En cuanto a la base de datos de la Dirección General de Tributos, se denomina PTT, ¿vale? Simplemente está dentro de lo que sería del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y se accede a través del link que tenéis aquí, pttminap.gov.es. Lo único que tenéis que tener cuidado, ya me lo habéis planteado algunos de vosotros, es porque normalmente estos links funcionan, pero la administración suele cambiar mucho los links. Entonces, a veces a lo mejor entráis en el link que tenéis habilitado y han cambiado un punto, una coma, le han puesto una P, una S y no funciona. Si alguno tenéis problemas, pues directamente en Google buscáis Dirección General de Tributos o luego os enseñaré la sede electrónica de la agencia tributaria, que siempre está actualizado el enlace. En cuanto al estudio del PTT, es conveniente conocer el PTT porque muchas veces cuando hacemos resoluciones o estamos motivando procedimientos o inspecciones, nos apoyamos únicamente en la norma, cuando hay criterios dirigidos por parte de la Dirección General de Tributos que pueden apoyarnos mucho más que una simple aplicación de la norma. El objetivo no es entrar en profundidad en ello, sino simplemente hacer una primera introducción para que conozcáis las bases de datos y que a través de lo que es el estudio y el trabajo, pues podáis un poco conocer todas las posibilidades que dan. Simplemente haceros una mención a lo que ya tenéis recogido dentro del material que estáis estudiando, es la posibilidad de combinación de búsquedas. Esta combinación de búsquedas lo que permite esencialmente es que en lugar de tener que ir prácticamente a ciegas, que es lo que solemos hacer todos, que es directamente pongo lo que quiero buscar dentro de la base de datos normativa de la Dirección General de Tributos y me van a salir 400.000 cosas que muchas veces no tengo ningún interés en ellas y me cuesta mucho depurarlo, por lo cual pierdo mucho tiempo en buscar una resolución que me pueda interesar, pues utilizando estos operadores que vienen aquí recogidos nos permite simplificar la búsqueda. En concreto, se pueden combinar individualmente dentro del campo de búsqueda complejas utilizando varios operadores, teniendo en cuenta que el lenguaje de interrogación tiene establecido un orden de prioridad. Y eso es lo más importante, saber cuál va a ser la prioridad que se van a aplicar a la hora de buscar. Porque si le doy una prioridad a una palabra, eso significará que siempre buscará primero sobre esa palabra. Por lo tanto, tengo que tener claro a la hora de hacer la búsqueda qué tipo de palabra voy a utilizar como palabra clave. El operador con mayor precedencia sería el punto AND, ¿vale? El punto AND, y el punto AND lo que va a hacer es que se tienen que dar las dos condiciones, ¿vale? Eso implicará que se tienen que dar las dos condiciones, de tal manera que si dentro de la búsqueda no se dan esas dos condiciones, esas dos palabras que yo estoy buscando, no me va a salir. Por lo tanto, puede ser que esté eliminando consultas que pueden estar más próximas a la que yo esté intentando buscar. Luego tenéis la posibilidad de la unión, es decir, que aparezca una o otra. Eso ya me permitirá que aparezcan las dos, con lo cual multiplicará por mucho el número de expedientes que yo estoy, o el número de consultas que me van a salir. Luego podemos utilizar el operador no. El operador no es bastante útil en determinados supuestos cuando queremos eliminar, una vez que tenemos ya definida una consulta con los determinados parámetros y queremos excluir algunos que no nos interesan, ¿no? Por ejemplo, podría ser, pues me interesa que sea deducción por vivienda, pero no habitual, ¿vale?
Si pongo no habitual, ya me va a hablar de qué tipo de deducciones por vivienda en el IRPF son posibles cuando no es la vivienda habitual, ¿vale? O si por ejemplo estoy utilizando en el IVA y quiero saber las exenciones que no sean de terrenos rústicos, pues me va a eliminar de todos los terrenos las que sean terrenos rústicos. Por lo tanto, me va a eliminar gran parte de las búsquedas que puedo hacer. Bien, por ejemplo, os indico aquí que la expresión de texto libre, plusvalía o minusvalía, ¿vale? Porque la puedo utilizar así. Puedo estar en un supuesto en el que me interesa saber las ganancias o pérdidas, es decir, plusvalías o minusvalías en vivienda habitual. ¿Cómo tributan? Si pongo solo plusvalía y vivienda habitual, no me aparecerá ninguna en la que recoja la palabra minusvalía, porque tienen que aparecer todas esas condiciones. Por tanto, fijaros que aquí me están introduciendo los dos conceptos, plusvalía o minusvalía, y además vivienda habitual. Por tanto, vivienda habitual siempre va a aparecer. Vivienda habitual siempre va a aparecer y además, siempre que aparezca la palabra plusvalía o minusvalía, también me van a servir. También dice aquí que podría ser utilizándolo a través de los paréntesis, ¿no? Es decir, plusvalía o minusvalía y vivienda habitual. Lo único que aquí lo que pasaría es que me aparecerían siempre cualquier consulta en la que apareciera la palabra plusvalía, ¿vale? Por lo tanto, esta probablemente me daría un poquito más amplia de lo que tendría aquí. Si quisiéramos conocer los documentos que tratan sobre la vivienda plusvalía, deberíamos incluir la siguiente expresión, es decir, plusvalía o minusvalía y vivienda habitual. ¿Por qué? Porque si lo pongo entre paréntesis, ahí sí que me está diciendo, si os fijáis aquí, es cualquier plusvalía o cualquier minusvalía y vivienda habitual. Pero sin embargo, si pongo plusvalía o minusvalía y que además contenga la vivienda habitual, se va a limitar exclusivamente a las que sean en vivienda habitual. ¿Vale? Aquí saldrá cualquier plusvalía y minusvalía y además aparezca la palabra vivienda habitual, y aquí lo que me está haciendo es simplemente ya reducírmelo a que lo que sea vivienda habitual sea plusvalía o minusvalía. Por lo tanto, esto me reduce bastante el campo de búsqueda. Los paréntesis, por tanto, hace posible que el resultado de una expresión como un operador booleano pueda ser combinada de múltiples formas, ¿vale? Por tanto, al igual que funcionan los polinomios matemáticos, podemos utilizar los paréntesis y corchetes y podremos utilizarlo para buscar cualquier tipo de consulta. Existe la posibilidad de truncamiento. Truncamiento a veces es útil también en las búsquedas de consultas. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos el singular y la consulta trabaja en el plural. Entonces, es posible que si pongo que aparezca ese texto, no me aparezca esa palabra. Entonces, el truncamiento facilita la búsqueda de determinadas palabras en que sean de carácter femenino o masculino, o de carácter singular o plural, o que introduzca prefijos o sufijos, ¿vale? Ese es el tema del truncamiento. Por ejemplo, los truncamientos más comunes que vamos a poder utilizar es el asterisco, ¿vale? Equivale a un truncamiento convencional y lo que dice es que busca palabras que tengan la misma raíz, pero con un número indefinido de caracteres a la derecha, ¿vale? Por tanto, si tiene la misma raíz, yo lo que le pondré es, por ejemplo, sub y le meto el asterisco, cualquier palabra que aparezca con sub, da igual lo que venga, subterráneo, submarino, cualquier palabra que venga con posterioridad y contenga sub y alguna letra después, me va a aparecer dentro de la búsqueda. Por lo tanto, fijaros que puedo fijarme una parte importante y esto lo puedo utilizar. Si utilizo la interrogación, ¿vale? En lugar de lo que ocurre dentro, es dentro de una determinada posición dentro de la palabra, ¿vale? Por tanto, este es para todas las palabras posteriores y este es, puedo utilizarlo en una posición concreta, para singulares y plurales, para femeninos y masculinos, lo puedo utilizar así. Entonces, por ejemplo, tenéis aquí, el truncamiento se puede utilizar, por ejemplo, para acción. Si yo pongo acción y le pongo un asterisco, fijaros que me recupera documentos en los que aparece la palabra acción, por supuesto, acciones, accionista, accionariado. ¿Por qué? Porque me pone todo lo que tenga este prefijo, perdón, y todo lo que venga con posterioridad. Si yo, por ejemplo, le pongo cas, pues con esto lo que me dará será caso, casa, casos, casas. ¿Por qué? Porque me dará una, ¿vale?, palabra, la letra siguiente puede ser cualquiera, ¿vale? Lo dejo a discreción, cualquiera, y luego aparecerán las posteriores. Y si lo que quiero es para el posterior, pues lo que le digo es acción, y me recupera los documentos que tengan acción, reacción, reacción. Veis que me aparecerá dos letras, ¿vale? Aquí lo que me sustituye es simplemente esta letra, caso, casos, me aparecerán los singulares y plurales porque me dará todos los que tengan aquí una letra, y me dará igual que el tipo de letra que tenga. Y con estos dos, si le pongo aquí estos dos al final, lo que estoy diciendo son para los plurales. Esta sería un poco la ayuda para las búsquedas más claras. Entonces, si quisierais un tabla resumen, que lo tenéis dentro del material para poder un poco estudiar todo esto, pues, por ejemplo, si yo pongo vivienda habitual o vivienda habitual entre comillas, eso hay alguna distinción, ¿vale? Como pasa en Google, que si pongo vivienda habitual me da todo, aunque se parezca.
Sin embargo, si lo pongo entre comillas, tienen que ser las literales. Pues aquí lo que dice es siempre se encuentren seguidas en el orden escrito en cualquiera de los campos de la base de datos. Por lo tanto, da igual entrecomillado o no. Lo único que pide es que sean seguidas. Por lo tanto, si quisiera habitual vivienda, no aparecería, porque es lo que va a buscar es vivienda habitual. Por lo tanto, ojo, porque aquí las comillas, tal y como las entendemos en los Google, en el buscador de Google, que identifica solamente esas palabras y ninguna otras, aquí me va a dar palabras siempre que se encuentren en este orden seguido. Si le pongo vivienda, punto, y habitual, ¿vale? Al meter la palabra y habitual, se buscarán los documentos que contienen dos palabras, ¿vale? Se encontrarán estas dos palabras, pero no es necesario que estén seguidas. Y esto es fundamental, porque al meterle yo este vivienda, punto, y habitual, ya no tienen por qué aparecer las dos palabras seguidas. Aquí tiene que aparecer siempre junto, vivienda habitual. Aquí puede aparecer vivienda y tres palabras más para adelante, habitual. Y en ese caso me buscaría esa palabra. Por tanto, fijaros la diferencia, ¿vale? En el momento de la búsqueda. Si yo por lo que utilizo es la unión o suma, que es el punto O, selecciona documentos que contienen al menos una de las palabras, pero no hace falta que sean seguidas. Por tanto, sería vivienda o habitual, y no hace falta que vayan seguidas, ¿vale? Por lo tanto, me permitiría mayor tipo de búsqueda, ampliar un poco el ámbito. Si lo que pongo es vivienda y no habitual, pues evidentemente es una negación, siempre que aparezca la vivienda y no habitual. Si yo quisiera en una búsqueda que me aparecieran todas las deducciones que sean para una vivienda no habitual, yo pondría esto, vivienda punto no habitual, y ya seguro que no me aparecería ninguna habitual. ¿Por qué? Porque no solamente me las pondría seguidas, sino cualquiera que sea el orden, me limitaría a la palabra habitual. Siempre buscaría vivienda, pero si aparece habitual, me diría que no, ¿vale? Que no, vamos, me la eliminaría de las consultas que estoy trabajando. Luego puedo poner párrafo, y lo que contiene, si ponemos el epígrafe P, simplemente dice que seleccione los documentos que contienen la primera palabra y la segunda en el mismo párrafo. Por lo tanto, fijaros, esto me permite hablar entre párrafos directamente dentro de la consulta, ¿vale? Ya no dentro de la consulta, sino en un párrafo concreto de la consulta. Y esto es, por ejemplo, cuando ya sé algo de alguna consulta y me interesa saber en qué párrafo está, porque es una consulta larga o difícil de encontrar, o quiero sacar exactamente el párrafo sin tener que leérmela entera, utilizaría esto para buscar el párrafo donde puedo encontrar mi resolución. Y luego tenemos el texto libre. Dentro del texto libre, vivienda, punto 5 habitual, pues fijaros, si le pongo la palabra 1 más un número más la palabra 2, permite localizar todos los documentos que contienen las palabras separadas con un máximo número de palabras. Esto es lo que me va a permitir, frente aquí, era que apareciera cualquiera que fuera el orden, yo puedo decir, y que no la palabra habitual no esté más de 7 palabras más para allá, más de 4 palabras más para allá, más de 6 palabras más para allá, ¿vale? Eso es un poco lo que me va a permitir el tema de la búsqueda. También tenemos otra opción, y que también a veces es útil, ¿no? Porque sé la consulta y sé que es del 2014 y de junio del 14. Pues si lo busco por fecha de salida o rango, a veces es más fácil encontrarlas, ¿vale? Que buscarlas de otra manera. Sé que veis por junio del 14 o por junio del 15, veis que me permite fecha de salida, yo puedo poner un rango y me darán todas las consultas de esa fecha de salida. Bien, aquí tenemos lo que podría ser la búsqueda de la consulta de la Dirección General de Tributos, lo que sería la pantalla inicial. Con el número de consultas, si lo sé, pues evidentemente esa es la vía más rápida. Si me es un número de consultas no hay que hacer nada más. Vamos esa, la metemos y la aceptamos a la primera. La fecha de salida, que es el campo que hemos dicho antes, sé que va hacia la fecha tal, pero no me acuerdo exactamente qué fecha, pero sé que por junio del año pasado, pues entonces buscaría todas las de junio del año pasado. Puedo utilizar normativa, lo que pasa es que aquí, evidentemente, la normativa tampoco me va a aclarar mucho. La cuestión planteada, puedo poner descripción de los hechos o el texto libre, que es el que hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aplicarme aquí y quiero hacer una pregunta de saber si tienes derecho a una deducción por vivienda de un matrimonio que se ha separado, y pongo esto, ¿vale? Imaginemos que estamos buscando en la consulta de deducción por vivienda de un matrimonio separado. Si en la selección del texto libre de deducción vivienda de matrimonio separado tenemos 0 resultados, que sería lo que va a salir. ¿Por qué? Porque me tendrían que salir todas estas palabras en este orden. Y si no me salen todas estas palabras en este orden, pues el sistema me va a decir que no, ¿vale? Me va a decir que no encuentra ningún documento. ¿Cuál sería la forma mejor de poder hacerlo? Bueno, pues quizá a lo mejor sería hablar de deducción por vivienda, ¿vale? Que es una cosa bastante más esta. Deducción por vivienda. Si pincho deducción por vivienda me salen 62 resultados. Y hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora, esto me permitía hacer, hasta hace poquísimo, lo han cambiado yo creo que hace una semana o así, esto me permitía, una vez que tenía estos 62 resultados, me permitía hacer un filtro de consulta. Si yo aplicaba el concepto de filtro de consulta, podía filtrar sobre estos 62 resultados. Tal y como me habéis dicho algunos, esto lo han eliminado, ¿vale? Han eliminado porque según ellos han mejorado el buscador. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ya no tenemos la opción de que reciba las 62 y me filtro de consulta y poder depurar
las acciones que tenía antes, ¿vale? Como os decía aquí, dábamos aquí en filtro de consulta sobre estos 62 documentos y ya era mucho más fácil filtrar sobre estos 62 documentos. Por lo tanto, ahora, ¿qué tendré que hacer? Pues lo que tendré que hacer el filtrado es anterior, ¿vale? Lo que tendré que hacer el filtrado es con los indicadores que hemos puesto booleanos, ¿vale? De I, O, meterlo. Entonces yo tendría que poner deducción por vivienda y separados, ¿vale? Y separados. Si pusiera yo eso, es como si estuviera filtrando sobre la propia consulta y ya se me quedaría en 3 documentos, ¿vale? Si pongo deducción por vivienda y separados, me quedarían 3 documentos, probablemente ya con 3 documentos, pues tampoco tiene mucho más sentido meternos en la... ¿Cuál es la diferencia entre filtrar consulta y no? Pues que antes yo directamente a filtrar consulta volvía otra vez aquí y como si dijéramos, yo no tenía que volver a buscar otra vez, volví aquí, a esta parte de aquí, a esta pantalla, ¿vale? Volví a esta pantalla y estaba limpia, ¿vale? Estaba limpia. Yo ya tenía deducción por vivienda, que ya me había filtrado, ya tenía 62, metía separados y le estaba poniendo el I. A través de la filtro de consulta le estaba poniendo el I. Ahora, como me han quitado el filtro de consulta, lo que tengo que hacer es poner el I yo. Esa es la única diferencia que hay, ¿vale? Nos obligan a poner una I en lugar de pinchar a filtro de consulta. Bueno, si hiciéramos eso, pues llegaríamos a una consulta que es esta. Precisamente, fijaros, consultante está adquiriendo una vivienda por indiviso con su cónyuge al 50%, y mientras ambos tienen recursos económicos, los dos han practicado deducción. En el caso se manifiesta que van a presentar individual y que se han separado. Bueno, pues si se han separado y se ha producido dicha circunstancia, pues entraríamos en esta consulta y sería la que respondería a mis cuestiones. No sé si esto ha quedado claro, porque esto lo vais a necesitar para la primera actividad de evaluación continua, ¿vale? Esto es lo que vamos a evaluar en la actividad de evaluación continua, esencialmente en la primera, que seáis capaces de buscar consultas que tenemos un poco identificadas dentro de las bases de datos de la Dirección General de Tributos. No sé si esto, ¿tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna duda respecto de esto? Vale, Eliel, si quieres, veo que tienes ahí la opción. Si te desplazas hacia la derecha, verás que aparece un globito. Si te pones por encima, pone chat. Si quieres hacer la pregunta, por favor, porque no funcionan los micrófonos para que no se acoplen, porque tenemos problemas de que se acoplan si os conecto el micrófono, me puedes hacer la pregunta a través del chat, si te parece. ¿Vale? Simplemente desplazarte un poco hacia la derecha con el ratón, donde has pinchado, sigues a la derecha y aparecerá un globo. Si pinchas en ese globo, te pone debajo diga algo, ¿vale? Y en ese diga algo, si pinchas ahí, ¿vale? Pues puedes escribir cualquier duda o cuestión. No sé si tienes alguna duda o cuestión. El resto de las compañeras, seguimos, continuamos. ¿Tenéis algún tema aquí pendiente que queréis que tratemos? Vale. Perfecto. Pues como no me decís que no tenéis duda, pues continuamos, si os parece. Bien, otra de las cosas interesantes es buscar la base del DICTEAC. El DICTEAC nos va a permitir las resoluciones de los tribunales económicos administrativos, pues es una base muy interesante de ver cuáles son los criterios que está teniendo el Tribunal Económico Administrativo Central y sobre todo los que son criterios vinculantes o de unificación de criterio, ¿no? Que son los que más vinculan a la administración. Pues ahí simplemente pinchando en el DICTEAC vais a poder consultar todas ellas. Es más difícil encontrarlas, ya os adelanto que es más complicado encontrarlas, pero si uno trabaja con ello y lo pone, pues va a poder hacerlo. Es una base de datos un poco más romas, un poco más dura de trabajar, no está tan depurada como puede ser la de tributos. Y simplemente lo que introduce es el concepto de reclamación, si la supiera, lo pondré aquí, la fecha de resolución en un rango también como antes, que lo podría poner, la unidad, ¿vale? Que lo resuelve, aquí me va a venir las vocalías, si supiera que es de recaudación, pues puedo decir, búscame solo las vocalías de recaudación, o la de gestión, o la de inspección, o la de, podría buscar aquí las vocalías. La norma, puedo dentro de la vocalía y dentro de esa vocalía de recaudación, el reglamento de recaudación. El precepto, si es el artículo que se queda aplicando, y el concepto concreto. Me va a permitir que hable de criterios o resoluciones. Las resoluciones, pues como sabéis, serán todos los que ha resuelto el tribunal y los criterios son los que marcan unificación de criterio. Por tanto, aquí estos serán precisamente normalmente los más interesantes, ¿vale? Y luego puedo utilizar dos opciones, o todas estas palabras o la frase exacta. Todas estas palabras lo que va a hacer es que 50 palabras iguales que esas, en cualquier orden, en cualquier situación, me lo va a introducir
y la frase exacta me obliga a que esa frase exacta esté, ¿vale? Por lo tanto, si no está en ese orden y como lo haya escrito yo, no aparecerá. Por lo tanto, es más complicado. Simplemente aquí os detallo cómo la lista variable pinchando me va a hablar, por ejemplo, de cada uno de lo que os he dicho, de las vocalías, de los signos, por ejemplo, si quisiéramos oír impuestos sobre el valor añadido, concepto 1, el IVA, concepto 2, exenciones y concepto 3, inmuebles. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que pincháis en el palabra concepto, os va a aparecer aquí un más. Si pincháis en ese más, se puede aún depurar más las opciones, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo en un concepto, como os estaba diciendo aquí, dentro del concepto, ¿vale? Norma, precepto y concepto, y me quedo en uno, por ejemplo, puedo hablar de exenciones, pues me quedaría muy corto. A lo mejor necesito algo más. Y eso me va a permitir, cada vez que voy pinchando, si yo le voy dando al más pues hablar del concepto 1, impuestos sobre el valor añadido, exenciones, inmuebles y así infinitamente hasta poder llegar a la opción que me puede ayudar a simplificarlo. Bueno, de dictea tampoco mucho más porque bueno, normalmente bastante solo de criterio y eso suelen venir, son menos las que hay en el año y no hace falta tanto buscarlo. Entonces, con esto de por visto la parte que sería búsqueda de base de datos, ¿vale? Y os emplazo a que pues trabajéis el supuesto que tenemos y entramos en la parte de certificados electrónicos. ¿Por qué vamos a estudiar certificados electrónicos? Me podéis decir, oye, si esto es sede electrónica, ¿por qué vamos a estudiar certificados electrónicos? Porque para poder acceder a la sede electrónica, lo primero que tenemos que tener es un certificado electrónico. Y ahora veremos que para algunas entidades, la Ley 39/2015 obliga a que se relacionen automáticamente con la administración de manera electrónica, es decir, desde el primer momento. Para las sociedades, las personas jurídicas, es obligatorio la relación con la administración tributaria de manera electrónica desde el primer momento. Es decir, una vez que me asignan un NIF, me van a obligar a directamente tener un certificado electrónico. Por lo tanto, me asignan el NIF, me paso por la administración y tengo que obtener el certificado electrónico. Entonces vamos a estudiar los certificados electrónicos, vamos a estudiar cómo se obtienen los certificados electrónicos, vamos a estudiar qué tipo de certificados electrónicos hay, porque eso es importante a la hora de pagar, porque no todos tienen el mismo precio y no todos sirven igual. Vamos a ver quién tiene que ir a acreditarse, los problemas de la acreditación y vamos a ver las posibilidades de cuando estoy en el extranjero con los certificados electrónicos, qué puedo hacer con ello. Bien, en cuanto a los certificados electrónicos, las clases que tenemos son el certificado de persona física, que tiene que ser una persona mayor de edad, ¿vale? Luego veremos. Y con NIF. Por tanto, las dos condiciones para una persona física tiene que ser mayor de edad y con NIF. Luego veremos qué pasa con los menores. Certificado de representante de personas jurídicas, ¿vale? Que puede ser a las personas, que le vas a pedir a una persona física como representante de la persona jurídica, es decir, a los administradores. Certificado de entidades sin personalidad jurídica, ¿vale? Aquí esencialmente estaríamos hablando, por ejemplo, de ayuntamientos, ¿vale? Estaríamos hablando de entes públicos que no tienen personalidad jurídica o determinadas comunidades de bienes y otros que no tienen personalidad jurídica propia para determinados impuestos. Certificado de las administraciones públicas, certificado de administración único o solidario, ¿vale? Estos son los certificados que yo me voy a poder, ¿vale?, descargar dentro de la sede electrónica. Por lo tanto, lo primero que tengo que saber es, oye, y cuando yo me meta en la sede electrónica y en la FNMT, ¿cuál de estos me tengo que descargar y por qué? Bien, este último certificado, que es el último que se ha aprobado, es un certificado que permite, sin necesidad de personarse en las oficinas, fijaros, sin necesidad de personarse en las oficinas, ni aportar documentación alguna, siempre que se certifiquen con su propio DNI electrónico. Por tanto, todos estos, lo que estamos viendo aquí, alguien va a tener que acudir a la oficina a acreditarse. Este certificado de administrador único solidario no vas a tener que ir a la oficina. ¿Por qué? Porque como es administrador único o solidario, lo que va a hacer el sistema es, tú te vas a identificar con tu DNI electrónico, con tu certificado electrónico de persona física, que habrás obtenido antes, se accede al registro mercantil y una vez que se accede al registro mercantil, nos da la información de quién es el representante de esa entidad. Si coincide la persona que se está identificando con el representante que está en el registro mercantil, automáticamente otorga el certificado de representante de administrador único solidario. Si no encontrara o fuera distinta la persona que se está acreditando con la que aparece en el registro mercantil, nos remitirá a que acudamos a una oficina de la agencia tributaria para poder tramitar este certificado. ¿Cuál es el coste? Pues estos valen 14 euros y este vale 24 euros, ¿vale? Impuestos no incluidos. Bien. Tal y como he dicho, el certificado para administradores únicos o solidarios no sirve para todos los casos de representación, sino solamente para, ¿vale?, el caso de representación voluntaria.
¿vale? Por tanto, solo para los supuestos en los que sea administrador único o solidario. Si soy mancomunado, pues evidentemente este no lo podré utilizar. Bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la agencia tributaria realmente no es el organismo que te va a certificar. El organismo que va a certificar es la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. Lo que pasa es que la agencia tributaria actúa como ente registrador y es, por tanto, la forma de, como dijéramos, tramitar ante la FNMT la obtención de un certificado. Por tanto, lo que hace la FNMT, como no tiene oficinas en todo el territorio español, utiliza la agencia tributaria ¿para qué? Para identificar a los contribuyentes y que sean estos registradores. De hecho, todos los funcionarios que os otorguen un certificado deben tener el título de registradores, es decir, han sido autoridades de registro, es decir, están reconocidas por el registro de la FNMT para poder expedir el certificado. Por tanto, no cualquier funcionario lo puede expedir, sino tienen que ser funcionarios que hayan pasado unas pruebas concretas que hace la FNMT para poder emitir dichos certificados. Entonces, los certificados se solicitan a la autoridad de certificación, que en nuestro caso va a ser la FNMT, pero no tiene por qué serlo. Existen otros entes certificadores, ¿vale? Lo que pasa es que se codicia la agencia tributaria, el certificado que vais a obtener es el certificado de la FNMT. Entonces, ese certificado se solicita, se puede consultar la lista de entidades acreditadas ante la agencia tributaria, ¿vale? Por lo tanto, no necesariamente va a ser la FNMT, sino que dentro de la agencia tributaria, luego veremos, hay un listado de todas las empresas que pueden obtener un certificado equivalente al de la FNMT. Lo que pasa es que la FNMT probablemente sea el 95% de los certificados, pero existen otros entes que también te pueden acreditar. Bien, lo más importante, cuando un certificado de la FNMT, hay que importarlo y hay que descargarlo la primera vez en el mismo ordenador en el que se hace la petición. Por lo tanto, si yo hago el ordenador desde la oficina donde estoy trabajando, ahí me van a dar un código. Con ese código yo voy a la administración tributaria, si no soy un administrador único o solidario, me identifico y me van a mandar un nuevo código de aceptación a ese ordenador. Y solo en ese ordenador. ¿Pero significa que no va a poder salir de ahí? Sí. Eso, como luego veremos, yo lo puedo exportar a todos los ordenadores que considere oportuno. Por tanto, lo único que me van a pedir es que la garantía de que el ordenador donde se solicita, cuando se acredita ante la agencia tributaria y luego vuelve al mismo ordenador, es la misma persona la que lo pide desde el mismo ordenador, ¿vale? Luego se pueden exportar, ¿vale? Con una clave de seguridad podemos tener tantas copias de ese certificado como lo consideremos. Vamos a ir viendo, ¿vale? Poco a poco la acreditación de la identidad, porque esto es una de las cosas que más conflictos suele crear. Lo que no tiene sentido es acudir con un cliente a una oficina de la agencia tributaria y notar todos los documentos que son necesarios, porque eso genera al final pues, conflicto. Y bueno, yo creo que si sabemos perfectamente qué documentación tengo que llevar, pues nos ahorraremos un trabajo, parecerá que somos más profesionales y creo que es importante que esto lo tengamos claro. Si son personas físicas, ¿vale? Si son personas físicas, para los certificados de usuario de personas físicas, que hemos visto que era uno de los tipos de certificado de la FNM, debe de acreditarse mediante una tarjeta o documento del número de identificación fiscal atribuido por la Administración española. Y esto puede ser el DNI, puede ser un NIE, puede ser un NIF que empiece por L, puede ser un NIF que empiece por K o puede ser un NIF que empiece por M, ¿vale? Que son los provisionales, que son los de menores y que son de esos NIF que luego veremos qué son cada uno de esos NIF. Pero esencialmente yo me tengo que acreditar de alguna de estas formas, ¿vale? De alguna de estas formas. Por tanto, para poder obtener el certificado de la FNMT, yo necesito previamente haber acudido a la policía a que me hayan asignado un NIE. Si soy extranjero, si soy español, pues el DNI, y si soy extranjero, a que me asignen un NIE. Luego veremos que existen casos en los que están saturadas las oficinas de emisión de los DNIs, NIEs, y se puede obtener un certificado, un NIE provisional para empezar a trabajar o para comprar un inmueble y demás. Luego veremos ese tema, el tema de la gestión C. Bien. Por lo tanto, estos son los elementos que yo necesito como acreditativos. Por lo tanto, si yo soy persona física, me acercaré a la agencia tributaria con mi DNI, con el código que me ha enviado la FNMT diciéndome que soy yo, me acreditaré y ya lo tendré. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener diferentes certificados. Si os fijáis, el que tenga un DNI electrónico español, luego tenéis un certificado de la FNME clase 2DA, que sería este, que es el que nos envían a casa. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos en tarjeta, lo tenemos digital. Y el certificado de empleado público, ¿vale? De la FNMT de empleado público, que es los funcionarios al servicio de las administraciones públicas que, por ejemplo, nos hacen la renta, ¿vale? Con ese certificado no entra con certificado de su nombre de Pepito Gómez, sino que entra con un certificado de la FNMT de empleado público. Bien, el DNI electrónico se emite para ciudadanos españoles
¿Y qué características tiene? Pues un certificado de autenticidad y un certificado de firma. No permite cifrado. Por eso muchas cosas no las podemos hacer con el certificado con el DNI electrónico, porque la información que envía no está cifrada. Entonces, hay muchas veces que si tenemos que pagar o hacer cuestiones de estas, el DNI electrónico no nos sirve, porque la información no está cifrada y no hay garantía de que lo mismo que se está enviando es lo que se está recibiendo. Tiene un periodo de validez de 30 meses y no incorpora dirección de correo electrónico ni permite firmarlos, ¿vale? Por lo tanto, sirve para algunas cosas, el DNI electrónico, pero no para todas las funciones. El soporte es la tarjeta criptográfica. El FNMT clase 2CA, que es el que tenemos cada vez que nos conectamos en la agencia tributaria, es tanto para ciudadanos españoles como extranjeros, por el NIF o NIE. Es único y premia cientificado y autenticidad, por lo tanto garantiza que la información que se envía está cifrada y garantiza que es auténtica, y esto nos permite, por ejemplo, presentar una autoliquidación, nos va a permitir, por ejemplo, pagar un impuesto, nos va a permitir varias de las cuestiones. Tiene una duración de 36 meses, sí que incorpora la dirección de correo electrónico y es obligatoria, además, obligatoria introducir una conexión de correo electrónico para que luego veremos el tema de las notificaciones, y puede ser en tarjeta crítica o no, ¿vale? Puede ser directamente en software, directamente en nuestro ordenador, que es lo que comúnmente tenemos, o bien con una tarjeta de carácter criptográfico. Y el FNMT de empleado público, pues es el que os digo, sirve para todo lo anterior. Lo que pasa es que permite a los funcionarios públicos acreditarse como funcionario público dentro del FNMT y acceder a hacer gestiones en nombre de terceros, ¿vale? Que sería el del FNMT. Clases de NIF según personalidad. Pues, ¿qué tenemos que saber? Pues yo, cuando vaya a tener un caso de una persona física, lo puedo tener claro, pero hay veces que tengo dudas. Entonces, lo que es interesante saber es cada uno de los NIF de las entidades españolas comienza con una letra. Esa información que viene en esa letra, A para las sociedades anónimas, B para las limitadas, C para las colectivas, D para las comanditarias, E para las comunidades de bienes adyacentes y demás, sociedades cooperativas F, G, asociaciones, H, comunidades de propietarios, J, sociedades civiles, P, corporaciones locales, Q, organismos, R, congregaciones e instituciones religiosas, S, administraciones autónomas y Estado, uniones temporales de empresas U y V, otros definidos en la clave. La W, ¿vale? Lo que me dice es que los establecimientos permanentes se encabezarán por W y las que sean carácter de establecimiento que no sean entes sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, NIF-N, ¿vale? Por tanto, yo lo primero que tengo que saber es qué NIF tiene la persona que quiere solicitar el certificado. ¿Por qué? Porque en función de este NIF, la documentación que voy a tener que aportar para obtener el certificado de la FNMT y acreditarme ante la agencia tributaria es diferente. Pues yo os pongo aquí toda la relación de todos los NIF y luego veremos cómo vamos trabajando. Entonces dice, para personas físicas, que es el caso que estábamos planteando, hemos dicho que para identificarnos tendríamos que ir con el DNI, el NIE o el NIF L, K o M. El NIF, DNI general, ¿quién lo expide? El Ministerio del Interior. Vamos a la comisaría y nos lo expide. El NIF-K, que es para menores de 14 años y residentes en España, ¿vale? Como no es obligatorio tener NIF, DNI antes de los 14 años, puede ser que me acredite la agencia tributaria con un NIF-K. Si me da un NIF-K será para menores de 14 años residentes en España. Cuando cumpla los mayores de 14 años, como estoy obligado a tener un DNI, pues tendría que cambiar esta información y lo que se va a hacer es trasladar toda la información que haya de uno a otro, ¿vale? Lo que se llama un paso de información del NIF-K este al nuevo DNI. Y los residentes en el extranjero, el NIF-L. Para los que sean extranjeros, ¿vale? No ciudadanos españoles, nacionalidad extranjera, el NIE, que tengo que ir a la comisaría y obtener el correspondiente NIE. Y cuando de forma transitoria no se pueda obtener el NIE, por lo que os digo, porque hay mucha cola, y suele pasar que en determinados sitios hay muchísima cola, me está dando para dentro de 5 meses, y resulta que este señor viene a comprar un inmueble en España y necesita un NIF para poder hacer la compra. Pues se le puede dar el NIF provisional, que el NIE provisional es el NIF-M, ¿vale? Y una vez que obtenga el NIE, tiene que ir a comunicarlo a la agencia tributaria para que le modifiquen este NIF-M y se convierta, le trasladen toda su información al NIE, que será el que realmente debe funcionar. Por lo tanto, ojo, porque mucha gente se queda con el M, luego todo el NIE está duplicado y se están haciendo requerimientos con un NIF, que es este, porque no ha comunicado que ha tenido un nuevo NIE, ¿vale? Ojo, ojo con esto, que genera muchísimas veces conflictos y genera muchísimas liquidaciones y problemas luego para los contribuyentes. No sé si más o menos hasta aquí me vais siguiendo. ¿Me vais siguiendo la sesión? Más o menos. Sí. Bien. ¿Qué problemas podemos tener cuando vamos a acreditarnos por una persona física? Cuando vamos a acreditarnos por una persona física, pues podemos tener varios problemas.
Desde enero de 2018 se introdujeron cambios en materia de la FNMT y por lo tanto no es la agencia tributaria. Por eso cuando uno va a la agencia tributaria es que cada día cambiáis los criterios que estéis aplicando y no sé qué. Bueno, es que esto lo lleva la FNMT y nosotros, la agencia tributaria en este caso simplemente se limita a cumplir las instrucciones que le envía la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por lo tanto, las quejas habría que hacerlas aquí, no tanto al de la agencia tributaria. Bueno, el problema que tenemos es cuando aportan DNI o NIE y tienes su foto, no hay problema. Aportas DNI o NIE, tienes tu foto, tienes acreditado y ya lo tienes. Pero ¿qué ocurre si el NIE, ¿vale? Es el que te da la policía, la hojita esta verde famosa que ahora veremos, y o llevo el pasaporte o un documento de identidad de origen? Yo necesitaré, si la que me están dando es un documento que no es la fotografía del NIE, ¿vale? Ahora lo enseño. Si lo que me están dando es esto, que vamos a ver ahora. Espera un segundo. Vale. Normalmente un NIE, ¿vale? O tarjeta de identificación extranjero será el NIE, tendremos algo así. En el que aparece la foto, aparece el NIE, aparece la información y tanto, si va con esta tarjeta yo lo puedo identificar sin ningún tipo de problemas y no hay. Pero muchos lo que tienen es esto, el certificado de registro de ciudadano de la Unión. Este certificado de registro de la Ciudadano de la Unión, que es solo para ciudadanos comunitarios, consiste o bien en una hojita así, las más antiguas, o bien en una hojita así, o bien en una hojita así, ¿vale? Esto es de los diferentes datos que hemos ido hablando en los últimos tiempos. ¿Qué ocurre? Claro, si el señor se presenta solo con esto, no se puede acreditar qué es esta persona. ¿Por qué? Porque no hay fotografía. Al no tener fotografía no podemos acreditarlo. Y por eso se os indico aquí que es la necesidad, ¿vale? La necesidad que tenemos de que cuando vayamos con una persona que tenga ese tipo de documentación, de acreditarlo con un pasaporte o un documento de identificación de identidad en origen. ¿Qué ocurre? Bueno, pues vamos a ir con ese pasaporte, documento de identidad en el origen, porque no puedes aportar el DNI o el NIE con la fotografía. Y el problema es que los funcionarios de la Administración Tributaria tampoco son expertos en el conocimiento de todos los pasaportes y todos los documentos de acreditación de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Pues existe la posibilidad, ¿vale?, de consultar por parte de los funcionarios y también por parte de los contribuyentes, os lo digo para aquellos que trabajéis, por si queréis consultar antes qué tipo de documentación o qué documentos sí que os van a pedir. Si entráis en este portal, ¿vale?, que es el portal que se llama Prado, que es esta la página web, ¿vale? HTTPS Consilio en Europa Prado es Prado, página de inicio HTML. Si entráis en ella, ¿vale?, simplemente pinchando, os va a aparecer esto. Prado es una vista de documentos de identidad auténticos. Y lo que me va a dar Prado es los pasaportes y los documentos de acreditación de todos los países prácticamente del mundo, ¿vale? La Unión Europea está mejor, pero los otros de todo el mundo. Y esto es lo que tienen en los aeropuertos, ¿vale? Esto que tienen los aeropuertos es muy parecido a lo que tienen los aeropuertos, lo que pasa es que evidentemente los aeropuertos amplían la información, si hay alguna búsqueda pues tienen alertas y demás, pero aquí lo que te dice es, cuando controla las características, usted mire esto. Entonces me va a aparecer los últimos documentos publicados, por ejemplo aquí me dice, mire, un documento de transporte para un señor que viva en la República de Singapur le puede aportar ese tipo de documentación, que será rojo, que tendrá esto y podrá verlo, ¿vale? Para Tanzania, pues mire, hay un régimen, acaba de aprobar un especial diplomático pasaporte que debe tener esto con el código tal. Y te dice la fecha en que se tiene que estar expedido. Por tanto, si me apareciera como una fecha anterior, pues estaríamos viendo que estamos ante un documento falso. Y así todo, ¿vale? Permite no solo ver el documento, sino además puede contrastar que los documentos son verdaderos, ¿vale? Dentro de la información permite buscar Prado, buscar denominación del documento, documentos de viaje reconocidos, validez de los números de documento, ¿vale?, hasta la validez de los números de documento y otras preguntas. Entonces, en Prado van apareciendo informaciones. Entre otras, por ejemplo, aparecen lo que denominan ellos pasaportes fantasía. ¿Qué son pasaportes fantasía? Pues son pasaportes de países que no existen, pero que un señor nos puede aparecer con un pasaporte de este tipo. Por ejemplo, Alaska. Pues no existe un pasaporte de Alaska, es Estados Unidos. Si un señor apareciera con un pasaporte de Alaska emitido por las autoridades de Alaska o por quien sea, no sería válido porque son pasaportes fantasía. Pues tendríamos aquí, pues este por ejemplo sería LADRA, que sería la iglesia adventista. Pues la iglesia adventista se ha hecho un pasaporte y lo tiene. Tenemos Antigua, pasaporte de Antigua, ¿vale? Tampoco sería. Arab International Organization, pues tampoco, ¿vale? Baskonia, pues tampoco. Todos estos son pasaportes que se van identificando, Imperial Casa Azteca, que se van identificando en diferentes partes de aeropuertos y ubicaciones, y entonces le van comunicando aquí, oiga, que se aparece un señor con un pasaporte, ¿vale?,
pues que este pasaporte de este país no existe y no se puede emitir, ¿vale? Entonces aquí podemos encontrar una relación de todos ellos, ¿vale? Aparecería la fotografía y nos diría cuáles serían la información para no perderlos. Hay otros pasaportes que denominan ellos pasaportes de camuflaje. Os lo digo porque si trabajáis en esto y os intentan engañar, pues podéis revisar un poco cuando tengáis contratos y demás si están dentro de este tipo y están intentando hacer algún tipo de estafa. Que son viejos pasaportes de estados que ya no tienen existencia. Por ejemplo, tendríamos las Indias del oeste británico, ¿vale? El British Guayana, que ahora es Guayana, ¿vale? British Honduras, que ahora es Belice, Burma, que ahora es Myanmar, Ceilán, que hoy sería Sri Lanka, Fiskei, que hoy sería parte de Sudáfrica. Entonces aquí nos dicen, ojo, porque puede haber pasaportes antiguos que ya no tienen vigencia, por ejemplo, la República de Yugoslavia. Entonces, estos serían antiguos pasaportes que se pueden estar utilizando de manera falsa para identificar a personas que realmente no lo son a través de documentos que ya están derogados. Entonces, me haría una pequeña referencia a que los estuviera revisados. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo buscar por país expedido. Entonces, yo busco dentro de la Unión Europea y me salen todos los países de la Unión Europea y me dicen todos los documentos que hay. Pues en España justo hay 61 documentos. Por ejemplo, si yo pinchara en España, vería lo siguiente. Vería todos los pasaportes que han sido emitidos en España desde la fecha de emisión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tendría este que se emitió el 1 de enero del 89, que era el pasaporte que había antes, este que empezó también a partir de 1 de enero del 89, que tiene otra información, este apareció a partir del 2003, este en el 2006 y este que tenemos ahora vigente del 2015. Yo podría pinchar y se acerca, ¿vale? Yo de aquí no, pero dentro de la web podéis acercar, ver el documento de cerca, qué códigos tiene que tener, qué información tiene que tener, el anverso, el reverso, y podría ver toda la información para saber si es verdadero o no. Igual ocurre con el DNI. Yo tengo un DNI de los antiguos, de los que eran antes del 90, los que tenían nuestros abuelos, ¿vale? De azules, esos azules famosos, pues está aquí, salen el anverso y el reverso. Los que se metieron en el 90 hasta el 2001, que salía con la foto en negro, que parecíamos ahí que estábamos totalmente desfigurados, el mismo, pero luego ya se puso la foto en color a partir del año 2001, el que apareció en el 2006, que aparece ya el certificado de la FNMT a partir de 2006 con el código y cambia la fotografía de este lado, y los últimos que están emitiendo desde el año 2015, que son los que tenemos ahora, los últimos certificados en el que el certificado viene en la parte de atrás trasera. Entonces, fijaros que yo podría ver cualquier tipo de documento, pero igual que puedo ver esto, puedo buscar en cualquier país y tendría información. No solamente tendría eso, sino también me va a dar información de los visados. De los visados que han sido emitidos en España y por los años. Por ejemplo, si un señor me trae un visado del año 2010, resulta que el que me trae se emitió por primera vez en el 2011, pues evidentemente ese visado no tiene validez, es un visado falso. ¿Por qué? Porque si se empezó a emitir en el 2011, yo no puedo traer un visado del 2008 o del 2007 que tenga esta forma. Es un poco una referencia para ver si esos documentos que nos están dando, a veces cuando tenemos mala espina, podemos ver si ese documento es verdadero o es falso. Entonces, es útil y lo vais a necesitar porque eso es lo que van a verificar los funcionarios en el momento de acudir a las oficinas para identificar a una persona física. En concreto, el documento nacional de identidad para extranjeros, aquí aparecerá el NIE, tenemos esta información y tendrá que acreditarse con este documento. Si aparece, como os he dicho, certificado de registro ciudadano de la Unión, tiene que llevar otro tipo de documento, tendrá que llevar esto para identificar el código, y ahora os contaré para qué sirve el código que aparece en estos certificados, y además otro tipo de documento que le permite identificarle dentro del admin. Si todo va bien, lo que me van a tener es, yo tengo que tener al final una concesión de un NIE, ¿vale? Que tendrá esta forma, ¿vale? Tendré un NIF o un NIE que será el documento oficial y que va a estar colgado en la sede electrónica y que podré siempre recuperarlo. Es una cosa interesante, ¿vale? Porque muchas veces, ¿dónde tengo esto? Pues no lo sé. Pues puedo recuperar a través de la sede electrónica, ¿vale? A través de la sede electrónica yo puedo recuperar la concesión del NIF o del NIE de una entidad o de una persona cuando se lo otorgó en su momento. Me volverá a emitir, me dirá que se emitió en tal fecha y me aparecerá el nuevo. Y esto es lo que yo tengo que al final tener, la concesión del NIF o el NIE, que es lo que estoy buscando. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando yo voy a una comisaría y soy ciudadano de la Unión Europea, lo que me emiten es un certificado de ciudadanía de la Unión Europea en el que me asignan un número, un NIE. Con este NIE yo me tengo que acercar a la Administración Tributaria y en la Administración Tributaria ya me dan de alta dentro de la base de datos de la Agencia Tributaria y como si dijéramos ya estoy oficialmente reconocido como persona que fiscalmente puede ser que tenga que tributar aquí o no, pero ya estoy fiscalmente reconocido para abrir una cuenta o para funcionar en el tráfico mercantil. Bien. Pero la pregunta ¿es necesario en todo caso acudir una vez que tenga un NIE a la agencia tributaria que me den de alta? Es decir, ¿tengo que hacer 2 visitas o no a que me den el NIE
a la comisaría y luego acudir a la agencia tributaria para que me asignen el NIF, con este NIF me asignen el NIE y me den mi tarjetita esta que acabamos de ver, ¿vale? En el que se me otorga el NIF, el NIE, la agencia tributaria me dice que sí, que ya me ha dado de alto en la base de datos con esta dirección y con esta información. Pues la respuesta es no, pero no, hay que decir, depende del caso. ¿Por qué? Porque una vez que yo obtengo ese certificado, ¿vale?, de la policía, en muchos de ellos aparece lo que se llama el número de certificado. Si tiene número de certificado, ahora veremos que yo a través de la sede electrónica de la agencia tributaria puedo darme de alta y no es necesario que acuda a las oficinas de la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque, como dijéramos, ya hay enlace entre la policía y la base de datos de la agencia tributaria. Lo único que hay que hacer es acreditarse con este código que tenemos aquí. Por lo tanto, ahora os enseñaré cómo lo podemos hacer eso. Me queda por último, antes de acabar, qué pasa cuando hay un solicitante de asilo o refugiado, pues que debe llevar este tipo de documento y que necesitará una acreditación adicional para poder obtener el certificado de la FNMT. Y la FNMT no especifica cuál es el documento que tiene mayor prioridad. Lo que dice es que corresponderá, que no son excluyentes todas las anteriores y que corresponderá al funcionario de acreditación, ¿vale? El que en cada caso la oficina de registro ver si se cumplen las condiciones o no para considerar acreditado a esa persona ante la administración tributaria. Bien, si tenemos dudas, ¿vale?, de la persona física y todo lo que acabamos de ver, simplemente entrando en la FNMT, ¿vale?, la página de la FNMT, en su sede electrónica, hay consultas y entonces dice qué documentación hay que presentar para acreditarse en la solicitud de un certificado de una persona física. ¿Veis que es justo la pregunta que estábamos buscando? Pues ahí me dice, pues tiene que aportar el DNI, el certificado electrónico, la solicitud mediante una cuenta de correo electrónico y el código junto con su pasaporte o documento en el país de origen. ¿Vale? Por lo tanto, veis claro que todo lo que os acabo de decir yo está dentro de los trámites que vienen recogidos en la FNMT. Y ahora es un poco parte de la tarea que os he puesto en uno de los supuestos que tenéis para la actividad de evaluación continua, ¿vale? Uno de los supuestos es una asociación y entonces ver cómo una asociación, qué información necesita para acudir y quién tiene que acudir y cómo tiene que acudir. Es parte de lo que tenemos que ver. Aunque hoy veremos un poco y os ayudaré un poquito con la sesión de hoy, eso es lo que necesitamos, ¿vale? No sé si hasta aquí más o menos queda claro. Hasta aquí más o menos. No sé si conocíais la aplicación Prado. La aplicación Prado la conocíais. No sé si... Vale. Vale. Perfecto. Bueno, pues bien, porque vamos aprendiendo cosas, ¿vale? El objetivo del curso es aprender cosas, lo que sabemos, aclararlo, ver si podemos mejorarlo y aprender nuevas cosas. Uno de los problemas que podemos tener es, vale, en tu país no habrá, pero si entras en la página de la Unión Europea, ¿vale? Seguramente el IEL encontrarás el de tu país. No sé de qué país eres, pero sí que nosotros tendremos la información de tu país, ¿vale? Seguro, porque hay muchísimos. Ya te digo que hay prácticamente, yo creo que de la OCDE de Honduras, pues casi seguro que hay, ¿vale? Porque casi todos los países de la OCDE están ahí metidos con mayor o menor detalle, ¿vale? Algunos que están con más detalle, otros con menos, pero sí que lo tenemos. Bien, nos queda un problema. Imaginaros que tenemos un contribuyente que no puede acudir. No puede acudir por varias cosas. O porque está prostrado en una cama, la típica señora mayor que no puede acudir a las oficinas, o bien porque el señor está en China, o está en Alemania, o está en Francia y no puede venir, pero necesita tener un certificado de la FNMT porque está operando en España, o va a hacer una compra, o va a abrir una cuenta, o necesita cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto es un acto personalísimo. Personarse es obligatorio acudir a esa persona y no vale un poder cualquiera, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver. Esto es la mayor discusión con los asesores, siempre viene por aquí. No vale que me haga un papel diciendo que autorizo al asesor fiscal para que en mi nombre recoja mi certificado de la FNMT. ¿Por qué? Porque lo que estamos acreditando y le estamos dando capacidad, ese documento de la FNMT le permite identificarse como él ante cualquier persona. Es como si hubiéramos dado el DNI, ¿vale?, con un poder total a ese señor, ¿vale? Entonces hay que tener claro que cuando yo le doy a un señor un poder total y absoluto y le doy mi DNI para que haga todas las gestiones, pues le estoy dando muchas cosas. Entonces tenemos que tener muy claro que el contribuyente tiene claro que eso es lo que está haciendo. Y como no lo tiene muy claro porque pensamos que simplemente recoger el certificado y ya está, pues nosotros somos bastante estrictos. Y la FNMT todavía mucho más. Entonces lo que dice es que en el caso de que no pudiera, ¿vale?, si es el propio solicitante, la única posibilidad, ¿vale?, la única posibilidad
que existe de que no acuda a las oficinas es que se legitime la firma ante notario. Por lo tanto, la única opción que hay es que esa persona acuda a una notaría y además tiene que acudir, porque tampoco vale la cláusula que diga que me es conocida la firma, ¿vale? Porque eso al principio los notarios nos ponían que me es conocida la firma de otras veces que ha venido por aquí a la notaría otros documentos y acredito que ese señor autoriza a tal persona a recoger dicho certificado, sino que tiene que firmar en presencia del notario. Y ellos lo saben, ¿eh? Ellos lo saben, por lo tanto no deberían de aceptar que se diga la cláusula de me es acreditada la firma por conocimiento. Entonces, lo que dice que es el proceso, para estos casos, tendría que acudir a una notaría, se ha de imprimir el formulario, por tanto, hay un contrato que es el que tiene que rellenar la notaría y por tanto no vale que el notario se invente uno. Dentro de los contratos, hay un descarga de contratos. Este es el contrato que tiene que rellenar la notaría. Con este contrato que va a la notaría, simplemente en el anverso se debe complementar enteramente y firmar por la persona que ha hecho el certificado, que va a solicitar el certificado de su representante. Igualmente en el reverso por el solicitante o representante, que se aceptan las condiciones de certificado, y ese texto será el que conste realizado en presencia notarial. Por tanto, fijaros que obliga a que esa persona esté en presencia notarial. Por tanto, nos soluciona un problema, pero nos genera otro. ¿Puede venir otra persona a recoger un certificado en mi nombre? Sí, pero tiene que ir un notario previamente a que me autorice a mí a recogerlo en su nombre. Entonces, dice que el solicitante, una vez legitimada la firma, podrá presentar a través de tercera persona esta solicitud en cualquier oficina de registro. Porque una vez que acude a un notario y sí que se autoriza ante el notario y se legitima su firma ante el notario, entonces sí que puede autorizar al asesor fiscal para que vaya a recoger sus documentos. Si no lo hace así, no lo van a admitir. Y por tanto, por mucho que vaya y por mucha acreditación que lleve, no le van a otorgar el certificado de la FNMT, ¿vale? La FNMT establece, ¿vale?, que deberá personarse físicamente en la oficina. La personación no será indispensable si la firma en la solicitud de un certificado ha sido legitimada mediante presencia notarial, no admitiéndose legitimaciones realizadas por conocimiento personal de la firma, por cotejo de la firma o por cotejo de otra firma que conste en otro libro o registro de su cargo. Por lo tanto, lo que os decía, tiene que acudir a la oficina y ante el notario firmar esa autorización. Es muy estricto, ¿vale?, la FNMT, porque quiere garantizar que el que se le otorga ese certificado realmente es la persona que lo quiere obtener. De hecho, esta información lo que hace es que la agencia tributaria lo recoge, se remite a la FNMT, verificará la identidad de las personas intervinientes, se procederá a requerir información si no estuviera completa, por tanto, aunque haya pasado el filtro de la oficina de la agencia tributaria, cuando esto se remite a la FNMT, porque todos los certificados, la documentación va a acabar estando en la FNMT como órgano de custodia, le hará un requerimiento de 10 días hábiles para que aporte alguna justificación si no queda acreditado algún documento, y si no lo aporta, se le revocaría el certificado otorgado. Por lo tanto, ojo, porque aunque el funcionario en ese momento que estaba de vacaciones, ha venido otro y me ha aceptado y ha colado, ojo, porque es posible que nos encontremos que en el plazo de 10 días la FNMT, cuando revise esa documentación, vea que no es correcta, haga un escrito pidiendo que tiene que aportar un certificado, una notaría, un contrato ante notario con legitimación de firma, y que si no, en el plazo de 10 días queda revocado automáticamente el NIF. Por tanto, ojo con este tema. ¿Dónde se puede acreditar? Bueno, pues la FNMT no solamente se acredita ante la agencia tributaria, que es una de las cosas que también pues provoca a veces que haya mucha gente para acreditarse ante la FNMT, sino que hay 2.400 oficinas de registro, ¿vale? Las oficinas de la Seguridad Social y las delegaciones de la Administración de Hacienda. Pero yo puedo buscar, ¿vale?, hay un localizador de oficina donde poder acreditarme, no solamente ante la agencia tributaria o la Seguridad Social, sino que hay un localizador de oficinas donde poder acreditarme. Y ahora veremos que también me puedo acreditar en el extranjero, porque si estoy en el extranjero, hemos planteado cómo lo hacemos. Veremos que lo puedes hacer en las oficinas consulares de España en el extranjero, ¿vale? Veremos que lo puedes hacer en las oficinas consulares de España en el extranjero. Bien, no sé si aquí más o menos me vais siguiendo la problemática de tener que acudir a una notaría y la necesidad de que esté conforme al anexo. Ese es el anexo, ¿vale? El anexo que tendría que tener sería este para las oficinas consulares y hay otro para los notarios, ¿vale? Esta es la acreditación ante una oficina consular, que ahora veremos cómo lo tramitamos, y otro muy parecido a este sería el de la notaría. Más o menos, esto también ha quedado claro, la idea de la acreditación ante el consulado, cómo tengo que hacerlo, o sea, ante el notario. Perfecto. No sé si alguna vez habéis tenido que usar esto de la notaría.
¿Alguno de vosotros ha tenido alguna vez que acreditarse ante una notaría? ¿No? Vale, Monse, pues ya sabes bueno, que es obligatorio hacerlo así, y si no, pues no, no te van a dar el certificado de la FNMT. Bien, si estoy en el extranjero, ¿vale? Muchas de las problemáticas que suelen acudir o se suelen producir en las oficinas es que el señor está en el extranjero y entonces dice, claro, pero que está en el extranjero no va a venir hasta España solamente para coger el certificado. Bien. Si está en el extranjero, existe la posibilidad de acudir a los consulados, ¿vale? Si acudimos a los consulados, funcionaría de forma análoga a la que hemos visto en el registro de ante el notario. Ejemplos. Yo os he cogido aquí, por ejemplo, el Consulado de España en Hamburgo, ¿vale? Hay un listado dentro de la FNMT de todos los consulados donde se pueden hacer y prácticamente en todas las partes del mundo existe un consulado donde se puede hacer. En este caso, por ejemplo, si entramos en la página del Consulado de España en Hamburgo, en Alemania, el certificado de la FNMT me permite acreditarme, ¿vale?, ante el consulado. Por lo tanto, lo único que tendría que acudir es al consulado correspondiente con su NIE y una vez que tenga ese NIE, ¿vale?, o ciudadano español con su NIF, se le va a poder acreditar y se le va a dar el certificado de la FNMT. Es decir, no es necesario que venga a España, lo puede acreditar ante el consulado del órgano que corresponda. Dice, para poder solicitar el certificado es imprescindible, eso sí, disponer de un NIF en el caso de un ciudadano español o un NIE en el caso de un ciudadano extranjero. Si no tienes NIF y NIE, claro, evidentemente no estás identificado ante la policía, difícilmente lo van a poder hacer. Pero si tienes un NIF y un NIE, y lo único que tienes que hacer es ir a acreditarte allí para obtener el FNMT, los ciudadanos extranjeros. Los nacionales que no dispongan de NIF, ¿vale? Si hay algún español que no disponga de NIF, puede presentar también la solicitud de NIF y también se la pueden tramitar en el consulado. Por tanto, en los españoles, con su NIF, o bien si no tienen el NIF, pueden tramitar el NIF en el propio consulado, y los extranjeros con su NIE pueden acudir a los consulados y en los consulados se le va a proceder a dar de alta, ¿vale? Se le va a proceder a dar de alta la tramitación. En el caso de que sea un extranjero que no disponga de NIE, pueden presentar su solicitud de NIE a través del consulado general, ¿vale? Ya no en el consulado de eso, sino a través del consulado general, tal como se explica en el apartado correspondiente. Por tanto, si quiero obtener el NIF, ¿vale?, os lo he puesto aquí, solicitud de número de identificación ciudadana para los españoles que no dispongan de dicho documento, pues simplemente aquí hay una solicitud, un modelo de identificación y una solicitud, se rellena este registro de matrícula ante el consulado y se solicita el modelo 030. Y el consulado se lo tramitará y una vez que tenga el NIF solo tiene que acudir al consulado y obtener el certificado de la FNMT, ¿vale?, rellenando el documento que teníamos ahí. Para personas físicas y de personas jurídicas y entes sin personalidad, pues hay un régimen similar, ¿vale?, que luego estudiaremos cuando veamos este tipo de entidades. Os he puesto aquí, por ejemplo, pasos a seguir. Ejemplo, en el supuesto de que el suscriptor acuda al Consulado General para solicitar el NIF, una vez asignado y en la misma comparecencia, es decir, cuando yo haya pedido el NIF, me llamarán un día diciendo, oiga, ya tiene usted su NIF, no será necesario juntar más documentación que la ya aportada por el NIF y lo único que tiene que hacer es, una vez que complementar estos dos ejemplares, que son los modelos oficiales de la FNMT, y se marchará con su certificado de la FNMT. Por lo tanto, fijaros, es mucho más sencillo que tener que estar buscando un notario en el país de allí para que me haga la traducción, que me lo haga con una traducción de la Haya, que venga traducido aquí, que me acredite toda la información. Es más fácil acudir al consulado, porque si no va a tener que ir allí un notario de ese país, acudir allí, luego hacer una traducción jurada de ese documento ante la notaría a través de la Haya y llevar la documentación, hacérsela llegar al representante aquí y que se persone aquí para obtener la documentación. Lo puede hacer todo eso, ¿vale? Lo puede hacer todo eso a través de los consulados, ¿vale?, de los diferentes países. Aquí os detallo que en el plazo de 10 días desde que se firmó la solicitud, el suscriptor remitirá al Consulado General la documentación y que en el plazo de 10 días debe tener el código de la FNMT. Es decir, que está previsto que el proceso sea más o menos de manera rápida. Luego se dice aquí que con el certificado pues podrá hacer todas estas cosas, que es precisamente lo que estudiaremos cuando empecemos a estudiar la sede electrónica, ¿vale? Todo esto, una vez que estamos estudiando cómo tengo un certificado, pues lo estudiaremos en la sede electrónica. Bien, vamos a acabar la sesión de hoy, si os parece, tratando otro tema interesante. Imaginemos que tenemos a un contribuyente que tiene su NIE para extranjeros, que tiene este código de aquí, que es el código soporte que os decía antes, que aparece en el residencia y trabajo, o bien en los verdes esos documentos de residentes de la Unión Europea. Por lo tanto, si el documento verde de la Unión Europea tiene el código soporte,
solamente en esos casos, y no todos lo tienen, los antiguos no, los modernos sí que lo tienen, el código soporte, tampoco es necesario acudir a la oficina. Tampoco es necesario acudir a la oficina. Es más, el asesor fiscal desde su despacho puede solicitarlo. Y esto puede ser especialmente interesante. Normalmente, la forma de tramitar este tipo de documentos, lo que se estaba haciendo es, se le manda al contribuyente a que acuda a la policía, que le asigne un NIE. Una vez que tiene un NIE, pues viene a nuestra oficina, va a nuestra oficina y quedamos un día con él para acreditarnos ante la administración, que le den de alta en el 030 y para que le den el certificado de la FNMT. Esa es la forma de operar, lo cual implica el desplazamiento nuestro, el movimiento nuestro y tener que ir y venir. Bien, si soy un representante acreditado, es decir, si soy un colaborador social y el contribuyente ya me trae a mí un NIE con un número de soporte, que viene aquí arriba, que es este número de soporte, o bien si es el documento de la verde que os enseñaba antes, ¿vale? Es el documento verde, veis, aparece aquí también, ¿vale? El número de soporte, ¿vale? El NIE aquí, el número de soporte. Por lo tanto, necesito esto. La clave es que exista un número en la acreditación. Puedo, simplemente, entrando en la sede electrónica de la agencia tributaria, ¿vale?, darle de alta a este señor y que obtenga directamente su alta en el 030 y su acreditación para obtener el certificado de la FNMT. ¿Vale? ¿Cómo? Pues muy sencillo. Me va a pedir el NIE, me va a pedir el código seguro de verificación, que es el documento este, ¿vale?, que en el que me han mandado ya con mi NIE. Me van a pedir un número de cuenta bancaria, ¿vale?, para poder identificarme, el tipo de documento, ¿vale?, el número de soporte, y con eso automáticamente se procede a dar de alta, ¿vale? Como ves que pone aquí, se me pedirá el número de soporte, se certifica con el código soporte tal, yo pongo el IBAN, pongo el código, pongo un tipo de cuenta, pongo la acción y automáticamente, ¿vale? Aquí también aparecería el número de soporte en otro tipo de documento. ¿Qué voy a obtener, ¿vale? Pues voy a obtener automáticamente el alta, ¿vale?, el alta de ese contribuyente dentro de la base de datos de la agencia tributaria. Por lo tanto, no hace falta que acuda a la oficina. No hace falta que acuda a la oficina. Lo puedo dar de alta directamente desde mi despacho. Con lo cual, fijaros, los que trabajáis en materia de asesoría fiscal, los ahorros de desplazamientos que os puede permitir esto. Esto aún así lo volveremos a ver cuando veamos sede electrónica, ¿vale?, y veamos la parte de la gestión censal de la sede electrónica. Veremos cómo se entra en esta pantalla, cómo lo tramitaremos. Yo simplemente aquí os traslado que con un certificado de la FNMT y con un NIE, ¿vale?, yo ya puedo dar de alta a un contribuyente y puedo hacer cualquier tipo de modificación que se pueda hacer. No sé si esto alguno de vosotros lo conocía o lo habíais aplicado alguna vez, ¿vale? La posibilidad de dar de alta, ¿vale?, la posibilidad de dar de alta a un contribuyente sin necesidad de acudir a la oficina, ¿vale? Pues lo podéis hacer. Simplemente necesitáis el número de soporte. Si tenéis el NIE, el número de soporte y un número de cuenta que tendrá que tener identificado, ¿vale?, con eso ya lo tenéis. Con eso ya lo tenéis. Podéis darlo de alta y fijaros los ahorros, yo creo que de desplazamientos y demás que os puede suponer eso. Porque si tenéis la administración cerca de vuestra casa, fenomenal. Pero si tenéis la administración bastante lejos, pues si son 50 o 40 kilómetros o 100 kilómetros, que a veces las tenéis, pues hombre, es un desplazamiento bastante eso. Y al final al cliente, pues yo entiendo que le va a dar igual que se lo haga de tu despacho que acudas a la oficina correspondiente. Por lo tanto, tú lo puedes hacer y cobrar lo mismo que si acudieras a la oficina. El número de soporte aparecerá ahí, aparecerá detrás o aparecerá donde os he indicado. Esos son los documentos donde va a aparecer. Bien, la tarjeta roja de refugiados, la FNMT de momento dice que no es válida para acreditarse, ¿vale?, para obtener un certificado de la FNMT. Eso tenemos que saber. Una tarjeta roja de refugiado de momento no permite obtener un certificado de la FNMT. ¿Para qué sirve, por ejemplo, el certificado de la FNMT? Pues también, ahora cuando se trabaja con niños, es necesario obtener un certificado de delitos de naturaleza sexual, ¿vale? Un certificado de que no ha habido ninguna condena en materia de delitos de naturaleza sexual. Pues con el certificado de la FNMT, ¿vale?, es posible también dentro de los trámites obtener ese certificado. Nos acreditamos y automáticamente, ¿vale?, nos dará el certificado de me acredito y me admite en el momento ese certificado, ¿vale? Lo tenéis aquí, verificación del certificado de naturaleza y antecedentes penales. Simplemente se pincha dentro de él, dentro de la sede electrónica, Gobierno de España, Ministerio de Justicia. Dentro del Ministerio de Justicia pincháis en el certificado de antecedentes
penales de naturaleza sexual y automáticamente os sale el certificado, pues tenéis que recibirlo. Sería otra de las estas. Para concluir la sesión de hoy, para que más o menos sean de 1 hora, ya os digo que os adelanto que haremos varias sesiones, ¿vale? La idea es ir avanzando en la materia, varias sesiones. ¿Qué ocurre cuando hay menores de edad? Si tenemos que acreditar a menores de edad, lo que tenemos que tener claro es que no pueden obtener un certificado de la FNMT, podrán obtener una clave PIN. La clave PIN, como sabéis, es un certificado de la FNMT, pero como dijéramos de menor rango. La clave PIN no permite hacer algunas operaciones. Por tanto, ojo, un menor no puede obtener un certificado de la FNMT electrónico, podrá obtener una clave PIN. ¿Vale? Hay que tener en cuenta, y eso también es muy importante, la documentación que hay que llevar, porque esto nos está generando problemas, no tanto cuando, bueno, nos genera 2 problemas esencialmente, cuando los padres están separados y segundo, en los casos de acogimiento y que son las ONGs las que vienen con ellos para obtener el certificado de la clave PIN para poder, pues yo que sé, recibir una ayuda o presentarse a oposiciones o 1000 cosas, ¿no? O para pedir 1000 documentos. Entonces, ¿cómo se registra un menor de edad? Lo primero es que deberá aportar exhibición de documentación que justifique la identificación del padre, la madre o tutor legal. ¿Vale? Por tanto, tenemos que ser el padre, la madre o tutor legal. Si son los dos, padre y madre, pues la autorización del padre a favor de la madre que tenga la patria potestad, ¿vale? O el tutor legal. El tutor legal. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay que exhibir el documento de la patria potestad, el libro de familia o documento expedido por el registro civil, resolución judicial de nombramiento de tutor, etc. Muchas veces vienen, ¿vale?, de las ONGs a acreditar a personas que están ahí acogidas y no nos traen, ¿vale?, el libro de familia, por supuesto, porque no son familia, la resolución judicial por la cual se nombra al tutor y el que tiene que venir es el tutor. Por tanto, no vale que venga un voluntario con estos chicos a que les acreditemos. Es necesario que venga la persona a la que se le ha asignado la tutoría. Y es necesario que tengamos la resolución judicial del nombramiento del tutor. ¿Vale? Sin esa documentación no se le puede dar de alta. Al menor se le solicitará un DNI en vigor, documentación establecida en caso de ser extranjero, ¿vale?, un pasaporte o al menos un DNI en vigor. Y hay que tener en cuenta, dice que en el registro siempre tiene que estar en presencia del interesado, aunque sea menor de edad. Por lo tanto, tiene que estar, aunque sea menor de edad, tiene que estar allí presente el niño para que se le haga el certificado de la FNMT. En el caso de españoles menores de 14 años, se va a aportar el DNI del menor de edad, que aunque no es obligatorio, siempre puede obtenerse de manera voluntaria. Por lo tanto, y si es menor de 14 años y es español, se le va a exigir también que tenga un DNI, porque ese será el documento. Y lo que os digo, podrá obtener una clave PIN, pero no podrá obtener un certificado de la FNMT. La clave PIN permite hacer prácticamente todo, pero hay algunas funciones que no están permitidas para la clave PIN. Otra de las cosas que me interesa que aprendamos y que veremos es, ¿para qué sirven los registros? Bueno, pues normalmente, si yo acudo a la sede electrónica, ¿vale?, voy a poder ver en cualquier sede electrónica de las que estoy estudiando, por eso estudiamos varias sedes electrónicas, estudiamos los elementos de la sede electrónica, me va a indicar si se puede hacer un trámite con clave PIN, si se puede hacer con certificado de la FNMT o si se puede hacer sin ninguno de ellos, ¿vale? Por tanto, ojo, porque siempre que vea los símbolos, clave PIN, ¿vale?, significará que necesito al menos la clave PIN para poder hacerlo. Si me sale un candadito, significará que tengo que aplicar un certificado de la FNMT, que no solamente vale la clave PIN, sino que necesitaré un certificado de la FNMT, y si no me pone nada, me aparece en blanco, en ese caso me dice que puedo hacer el trámite sin ningún tipo de acreditación. Eso es importante porque eso también me va a ahorrar desplazamientos cuando haga ese tipo de situaciones. Los certificados tienen una validez de entre 2 y 4 años, ¿vale? Lo de personas jurídicas 2 años, lo de personas físicas 4 años, y se pueden renovar a veces sin tener que acudir a la oficina. Lo único que muchos tendréis dudas de por qué alguna vez me obliga a ir a la oficina y otras veces no me obliga a ir a la oficina. Bueno, pues muy sencillo. Cuando se va a renovar un certificado de la FNMT, dice, la renovación se podrá realizar durante los 60 días anteriores a su caducidad, es decir, 60 días antes ya lo puedo renovar, y siempre que el certificado que va a utilizarse la renovación se haya obtenido mediante acreditación presencial en un plazo inferior a 5 años. Por lo tanto, cada 5 años me van a obligar a que vuelva a acudir a la oficina. Por lo tanto, si estoy ante una persona jurídica de 2 años, lo puedo hacer sin necesidad de acudir, porque como estaré dentro del plazo de los 5 primeros años, no necesitaré. Y si estoy persona física, tampoco tendré que acudir, porque antes de los 4 años lo puedo renovar por 4 más. Pero como la segunda vez, ya que vaya a renovarlo, habrán pasado 8 más de 5, me obligará a acreditarme ante una oficina de nuevo de la agencia tributaria. Por eso, si habéis intentado renovarlo por segunda vez, en alguno de ellos os dirá, tienen que acudir a la oficina. Y diréis muchas veces, oye, pero si la otra vez lo renové sin tener que acudir, ahora me obliga a ir a la oficina. ¿Por qué? Pues es por esto. Porque la FNMT obliga que al menos cada 5 años
se vuelva a acreditar ante la oficina las personas o las personas que están legitimadas para poder obtenerlo. No sé si esto lo conocíais, el tema de los menores y el tema de la vida útil de los certificados, la problemática de los 5 años. Vale, perfecto. Pues nada, Monse. Perfecto, pues nada, para que no sea la sesión excesivamente larga, si os parece lo dejamos aquí, seguiremos avanzando en las próximas sesiones. Probablemente el martes que viene haremos otra sesión más, ¿vale? En la que acabaremos con la parte de certificados, toda la parte de certificados, y empezaremos a ver la utilidad de certificados y empezaremos a analizar ya la sede electrónica de la agencia tributaria para poder ir trabajando. Pues nada, no sé si tenéis alguna duda o cuestión, alguna parte, tanto como de las actividades de evaluación continua que tenemos pendientes. ¿Alguna duda de la actividad de evaluación continua? La actividad de evaluación continua, como veis, consiste en algo parecido a esto. Nos faltará, que es la que veremos la semana que viene, ¿vale? Ver cómo se obtiene un certificado de las personas sin personalidad jurídica y de las administraciones, ¿vale? De las administraciones. Bien, pues nada, simplemente aprovecho ya que estéis aquí vosotros para poder preguntaros si tenéis, os ha parecido interesante las primeras sesiones, la primera parte del material, ¿vale? No sé si más o menos os está pareciendo interesante. Sé que al principio es un poquito más denso, luego ya entraremos en lo que es electrónica pura y dura, ¿vale? Para todos aquellos que es la parte más mollar y más interesante quizá de todo. Pero bueno, es denso, sí, tiene bastante material. Pero yo creo que, aunque es denso, Antonia, yo creo que tiene una pendiente práctica bastante interesante, ¿vale? Sí, vale. La idea, Agustina, era un poco que os pegarais con las aplicaciones. Si lo hacemos antes, pues ya mucha parte del trabajo la hemos hecho nosotros aquí. Y entonces la idea es que os peguéis mucho, porque sabemos que si os pegáis mucho con las aplicaciones, con el PTT, pues eso hace que estas sesiones sean mucho más entendibles, ¿vale? Eso es. Si no, yo te lo doy aquí, te lo doy muy mascado y tú ya vas a ir lo dicho. Entonces yo quiero que te pegues con ello y ahora ya cuando estás aquí, pues oye, pues ahora ya entiendo por qué tardaba, ahora ya entiendo por qué, ¿vale? Eso es un poco la filosofía, que primero os peguéis con ello y luego ya pues lo aplicamos. Lo más importante, Agustina, a mi juicio, ¿vale? Como opinión personal, es que aprendáis, ¿vale? Las actividades de evaluación continua, pues es una manera más de aprendizaje, pero lo más importante es que cuando acabéis el curso, a mí me gustaría que supáis una parte práctica, porque esto es un gran desconocido, ¿eh? Esto es un gran desconocido. La gente sabe mucho de la ingeniería tributaria, la gente sabe mucho de procedimientos, pero luego a la hora de estas partes de sede electrónica, de las cosas que me puedo ahorrar, lo que puedo hacer a través de la sede electrónica, pues ahí hay un bastante mayor desconocimiento. Entonces, no lo sé. Yo confío en que la asignatura parezca interesante y sobre todo vamos a intentar que sea muy práctica, ¿vale? Muy práctica. Pues eso, como veis, todo esto que hemos visto, en realidad yo me lo puedo poner en una parte teórica, pero lo más importante es que yo me llevo la práctica. Yo ya me puedo llevar de hoy muchas ideas de problemática. Pues sé cuando hay un menor, sé cuando no puedo acudir, sé los documentos que puedo acreditar, conozco Prado, es decir, pues sí que podemos obtener cierta información. Bueno, pues no sé si algún compañero más tiene alguna opinión. Antonia, Monse, Agustina, Eliel, no sé si tienes alguna opinión más. Perfecto, vale, pues ya os adelanto que haremos una sesión más, ¿vale? La semana que viene. La semana que viene haremos la segunda sesión en la que continuaremos con esto. La idea será hacer sobre 5 o 6 sesiones, ¿vale? De la parte de FNMT, de sede electrónica y de todas las aplicaciones que podemos utilizar. Y luego, para aquellos de vosotros que estáis también en el máster de la Universidad Complutense, pues también empezaremos con las sesiones, ya la semana que viene o la siguiente, empezaremos con las sesiones de procedimientos de gestión, de inspección y de recaudación, ¿vale? Haremos también una sesión en directo para un poco repasar los procedimientos de gestión, inspección y recaudación.
Vale, pues muchas gracias a todos y al resto de los compañeros que no han podido acudir hoy a la sesión, pues confío en que os sea interesante. Venga, estamos en el campus, ¿eh? Cualquier cosa, por favor, estamos en el campus.